otro. Te adoramos, Señor. Amén. Podemos cantarle fuerte al Señor. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, Dios, adoramos todo. No se escucha la pista, Pablo. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor. Oh Dios, que podamos realmente entrar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a darte gloria en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, dirige nuestros corazones, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Amén, Jesús. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor. Recibe toda gloria, Jesús. Recibe, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor, por tu obra, Jesús. A Él sea la gloria. Sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Amén, Señor. Todo es tuyo, Señor. Te damos gloria, Señor, en esta mañana, Señor. Tú eres ese Dios que adoramos, Señor. Y queremos, Señor, juntos, Señor, levantar tu nombre en alto en esta mañana, Señor. Gracias por esta oportunidad una vez más que nos das, Señor, de estar en este lugar, Señor, de poder adorarte. Bendice a aquellos que
que están, Señor, quizás por primera vez en este lugar, Señor. Bendice a aquellos que están por primera vez viendo, Señor, y escuchando tu mensaje, Señor, a través de las redes, Señor. Padre, sabemos que es tu Espíritu, Señor, el que hace esa obra poderosa, el que toca los corazones, el que transforma, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por habernos alcanzado, Señor, y queremos que tu amor, tu misericordia siga siendo extendida, Señor, a aquellos que te necesitan, Señor. Usa este tiempo, Señor, pero queremos abocarnos a adorarte, Señor. No queremos que sea algo rígido, Señor, algo estructurado. Queremos que haya libertad para adorarte, Señor, en este lugar. Precioso es tu nombre, Jesús. Gracias por la obra, Jesús. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Porque sin ese derramamiento de sangre, sin esa entrega, Señor, total, Señor, y poderosa que tú has hecho, no podríamos estar aquí, Señor, no podríamos ser escuchados, Señor, por el Padre, no podríamos tener acceso a adorarte, Señor. Gracias, Padre, porque has enviado a tu Hijo, Señor, y gracias porque esa obra es tan poderosa, Señor, que nos ha alcanzado, Señor, y seguirá extendiéndose, Señor. Te damos gloria, Jesús, queremos adorarte, Señor. Amén. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Tu amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Sí, Señor, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.
queremos bendecir, Jesús. Oh Señor, digno eres, Jesús. Eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice este tiempo, Señor, al compartir tu palabra, Señor. Dirige al pastor, Señor, en esta hora. Y, Padre, que todo aquello que tú tienes para hablarnos, Señor, a lo profundo de nuestros corazones podamos aplicarla, Señor, en nuestra vida. Te damos toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo sé que este tiempo es diferente, este tiempo es distinto, este tiempo es especial a lo que estábamos acostumbrados, a lo que uno estaba habituado, porque como les decía al principio, nosotros somos personas de costumbres, ¿verdad? De hábitos, que nos habituamos a determinadas cosas y tenemos la costumbre de hacer esto, estamos habituados a hacer esto, aquello y lo otro. Y cuando nos sacan de esas costumbres y de esos hábitos, esto genera en nosotros una especie de crisis, ¿verdad? Porque genera una especie de crisis de no saber qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar. Nosotros tenemos miedo a lo diferente. No estamos acostumbrados a aquello donde siempre lo que se presenta como un cambio en nuestra vida genera en nosotros un pensamiento, es decir, una incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Hace más de 3 meses y medio que se declaró acá en nuestro país una cuarentena que no es obligatoria, pero que de alguna manera nos ha tenido confinados, no nos ha permitido estar juntos, congregándonos. Y bueno, y ahora volvimos en esta primera fase, lo que se denominó esta primera fase, donde tenemos que seguir este estricto protocolo, usar tapabocas, mantener la distancia. No podemos tampoco tener un grupo de alabanza por el momento participando y haciendo posible que tengamos en vivo la música, un montón de cosas y cambios que no estamos acostumbrados. Incluso aquellas personas mayores de 65 años no están con nosotros, tampoco están los niños, nos están siguiendo desde sus casas. Muchos cambios para nuestra vida, ¿verdad? Hermanos, ¿qué vamos a hacer frente a los cambios? ¿Vamos a rechazar los cambios? ¿O vamos a estar dispuestos a decir, bueno, sí, si es necesario, voy a cambiar? Si es necesario, voy a hacer un esfuerzo y voy a hacer posible que podamos salir, como Pablo dijo en una de sus predicaciones hace algunos meses atrás, de encontrar esa resiliencia donde nosotros, en medio de la dificultad, en medio de la problemática, salimos fortalecidos. Salimos fortalecidos. Yo creo que todo esto, hermanos, a nosotros, como iglesia, como individuos, cada uno en forma personal y nosotros como comunidad evangélica cristiana, como cristianos que somos, tenemos que salir fortalecidos en medio de esto. Pero tenemos que estar dispuestos a que esos cambios que tenemos que ir haciendo gradualmente, tenemos que aceptarlos, porque si nosotros no aceptamos los cambios, nos vamos a quedar ahí, en un rincón, y no vamos a salir fortalecidos. Al contrario, vamos a sentirnos como frustrados, vamos a sentir que nos están coartando la libertad, que no nos están dejando ser aquello que éramos antes. Hermanos, estamos en un tiempo de cambio y tenemos que aceptar eso, que estamos en un tiempo de cambios. Quería compartir con ustedes en esta mañana
algo que más o menos tiene que ver con todo esto y que sucedió hace mucho tiempo en la iglesia, cuando comenzó la iglesia, cuando Jesucristo ascendió y Él dejó ese mandato que decía que los primeros discípulos tenían que ir y predicar la palabra a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, desde Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo se fue, comenzó la iglesia en Jerusalén, pero aparentemente pasó algo ahí, donde estos primeros seguidores de Jesucristo, yo creo que empezaron como, después de ese tiempo, como a experimentar una determinada comodidad, a experimentar una determinada conformidad. Empezaron a conformarse, yo creo que empezaron a conformarse, empezaron a acomodarse en ese sistema en el cual se estaba montando la iglesia en ese tiempo. ¿Y qué sucedió en ese momento? Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, está hablando acá el pasaje acerca de que comenzó en un momento determinado una gran persecución, dice, una gran persecución contra los cristianos. Una gran persecución de tal manera que todos fueron esparcidos, dice, todos, salvo los apóstoles. O sea que hubo un grupo muy reducido de personas que se quedaron en Jerusalén. El resto dice que tuvieron que salir, que irse por las tierras de Judea y de Samaria. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, se relata que en el primer discurso de Pedro hubieron más de 3.000 convertidos. Solamente en un día se convirtieron 3.000 personas. Después, supongo que en el transcurso del tiempo empezaron a convertirse más y más personas en Jerusalén. O sea que los seguidores de Jesucristo en ese momento, los cristianos, eran miles y miles en ese momento. Eran muchísimas personas en ese momento que estaban siguiendo a Jesucristo. Y de un día para el otro, estas personas comenzaron a ser perseguidas de tal manera que tuvieron que salir de Jerusalén. O sea, sus vidas cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. Y la gran pregunta es, si uno empieza a pensar, ¿cómo se habrán sentido esos miles y miles de cristianos en ese momento? ¿Cómo se habrán sentido? Cuando se enteraron, se dieron cuenta de que el Imperio Romano los estaba persiguiendo, el Imperio Romano quería matarlos, quería destruir totalmente al cristianismo en ese momento. ¿Cómo se habrán sentido esos miles y miles de seguidores de Cristo? ¿Cuántas interrogantes, cuántas preguntas, cuánta crisis de fe habrán experimentado estos primeros seguidores de Cristo en ese momento? Si nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 36, nos da una descripción de lo que
fueron los héroes de la fe. Y yo creo que dentro de esa descripción están estos seguidores de Jesucristo, estos primeros seguidores de Jesucristo. En el capítulo 11, versículo 36, dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Acá se da una descripción, hermanos, de cómo estas personas tuvieron que salir, dejar su comodidad, dejar sus costumbres, dejar todo lo que tenían y salir, irse para conservar su vida. Y yo me pregunto, hoy en día nosotros, si bien nosotros estamos condicionados en algunas cosas, pero seguimos teniendo la libertad. Ustedes saben que yo tengo un determinado sentimiento con algunas personas en el ámbito evangélico en este tiempo, que han levantado su voz y que están levantando su voz y diciendo que se nos está coartando la libertad en este tiempo. Se está diciendo como que el gobierno, el Estado en este tiempo no nos permite volver a congregarnos, nos está coartando la libertad. Disparates. Si nosotros vamos a la palabra y vemos de la manera que los primeros cristianos sí les cortaron totalmente la libertad y sus vidas estaban en peligro, en permanente peligro. Nosotros no estamos ni cerca. ¿Y cómo es posible que algunos, yo creo que porque se nos manda, se nos pide en este tiempo que evitemos determinadas cosas, cómo inmediatamente algunos pueden levantar la voz y decir, no, porque no podemos volver a estar uno al lado del otro, no podemos volver a cantar, no podemos tener esto, tener aquello como lo hacíamos antes. Y ya con tanta liviandad, algunos ya inmediatamente dicen, nos están coartando la libertad, nos están persiguiendo. Qué lejos estamos de eso todavía, hermanos. Qué lejos estamos todavía. Lo que sí tenemos que, yo creo que entender de que estamos en un proceso de cambio. Y eso es lo que tenemos que asumir. Tenemos que asumir que los cambios que estamos pasando, los estamos viviendo, los estamos pasando y tenemos que aceptarlos. Tenemos que aceptarlos porque todo esto, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta. De la misma manera que a los primeros cristianos no les gustaba la persecución que fue enviada, de la cual no creo que Dios haya sido el que envió la persecución, pero sí la permitió. De la misma manera, yo no creo que Dios haya enviado esta pandemia, pero sí la permitió. La permitió para que nosotros entendamos determinadas cosas. Y yo creo que para nosotros como seguidores de Cristo tenemos que entender que más allá de que si tenemos que hacer esto, aquello y lo otro, nuestra fe en el Señor tiene que permanecer intacta. Más allá de que si podemos reunirnos a 1,5 metros, si podemos cantar con un grupo de música o no, con las cosas con las limitaciones que tenemos, nosotros tenemos que tener la cabeza de seguir adelante. Eso fue lo que hizo la iglesia en sus comienzos. Siguió adelante, no se detuvo. Vamos a ir al libro de Hechos, volver al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 36.
11:19, Hechos capítulo 11, versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y nos acordamos mucho de este último pasaje, donde dice que por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo en Antioquía. Dice el versículo 19 que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución pasaron por Fenicia, por Chipre y Antioquía. Pasaron por diferentes lugares sembrando la palabra del Señor. Sembrando la palabra del Señor. Y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La iglesia no se detuvo en medio de la persecución. Hermanos, y en medio de las peores cosas que ha sucedido a través de la historia de la iglesia nunca se detuvo. Y la iglesia no se va a detener. Cuando nosotros estamos confiados y siguiendo aquello que el Señor quiere, la iglesia no se va a detener, porque el Señor es el dueño de la obra. Y el Señor lo que quiere de nosotros es que nosotros entendamos eso. Dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En la versión de Dios habla hoy, dice que con corazón firme siguieran al Señor. Con corazón firme siguieran al Señor. Con un propósito firme seguir al Señor. En medio de lo distinto. En medio de la nueva normalidad que nos toca en este tiempo. En medio, yo no quiero llamar a esto dificultad, porque para nosotros esto no es una dificultad. Dificultad fue aquello que pasaron los primeros discípulos. La descripción que nos da el libro de Hebreos de lo que pasaron ellos fue terrible. Eso sí fue dificultad. Pero no esto no es una dificultad, esto es una bendición. Y nosotros seguimos teniendo la oportunidad y la libertad para expresar libremente en este tiempo aún el Evangelio de Jesucristo. Nuestra libertad no ha sido coartada. Nosotros, incluso el presidente de la República, en todo momento él dice que la libertad no tiene que ser coartada. Nosotros tenemos que seguir expresándonos. Si en algún momento llega a pasar lo contrario, también vamos a levantar la voz contra ello, ¿verdad? Pero en este momento no está pasando eso. Simplemente algunos, yo creo que no se están dando cuenta de que nosotros tenemos que adaptarnos a lo diferente. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Tenemos que seguir siendo transformados. Hay algunos que no quieren cambiar sus costumbres, no quieren cambiar sus hábitos, no quieren cambiar esto, aquello y lo otro. Y cuando no quieren cambiar, le echan la culpa, en este caso,
al gobierno, al Estado, diciendo, no nos dejan hacer esto, aquello y lo otro. No nos dejan hacer determinadas cosas porque nos están cuidando nuestra vida, nuestra salud, están cuidando la vida de nuestros mayores, de nuestros niños, etc. No nos están coartando, cerrando las iglesias, dejando de que prediquemos. No está pasando eso en este momento. Hermanos, tenemos nosotros que estar abiertos y dispuestos a los cambios. Lo hablamos el año pasado, en todo el año pasado hablamos de que tenemos que estar dispuestos a seguir siendo transformados por el Señor y estar dispuestos a cambiar costumbres, a innovar determinadas cosas. Tenemos que estar dispuestos a eso, porque si no, nosotros nos vamos a quedar en un rincón. Dios permite este tipo de cosas para hacer lo que nunca hicimos. Dios permitió en ese momento la persecución de la iglesia primitiva para que el Evangelio de Jesucristo fuera predicado en Fenicia, en Chipre, en Antioquía y hasta lo último de la tierra. Dios está permitiendo esto que estamos viviendo en este tiempo para hacer lo que nunca hicimos. Porque a lo mejor estábamos muy cómodos, muy satisfechos con lo que estábamos haciendo antes, pero Dios permitió esto para darnos cuenta de que tenemos que abrir la cabeza y tenemos que hacer cosas que no estábamos haciendo. Dios en este tiempo está permitiendo eso. Nada ha escapado de la voluntad de Dios. El plan de Dios sigue vigente y sigue caminando. Y depende de cada uno de nosotros que se siga cumpliendo el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Y eso lo sabemos, que el Señor es el que anhela que sigamos siendo cambiados, transformados. Hay un coro que habla de esto y habla de que le pidamos al Espíritu Santo que una vez más nos transforme, nos renueve. Así que el que quiera ponerse de pie conmigo para adorarle juntos. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Sigue renovando nuestras vidas, Señor, en tu presencia, Dios. Completa la obra, Señor amado. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu
Gracias te damos, Señor, porque descansamos en que tu propósito, Señor, va a ser en nuestras vidas. Cuando estemos dispuestos, Señor, siempre a seguir siendo transformados, cambiados, Señor, para llegar a hacer eso que tú anhelas para cada uno, Señor. Que en este tiempo, Señor, podamos disponer nuestros corazones a ser cambiados, guiados por ti, Señor, en aquellas cosas que tú tienes que tocar, que has, Señor, pinchado, Señor, para que realmente reaccionemos, Señor. Que sea este tiempo en el que podemos tener esta oportunidad, Señor. Siempre que tú permites algo es para que avancemos en ti, en tu conocimiento, en nuestra madurez espiritual, Señor. Guíanos, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermanos, podemos decir que la hora del Señor nos ha alcanzado, nos ha realmente confortado. Así que mientras nos vamos retirando, le voy a pedir a un hermano, le voy a pedir a Carolina, que pueda estar guiándonos en oración, agradeciendo al Señor por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Y mientras cantamos la última alabanza, el hermano allá en el fondo, Valeria, va a estar recogiendo. Entonces vamos partiendo la primera fila y la segunda, y así sucesivamente, y nos vamos retirando para cumplir con el protocolo del tiempo que nos requieren, ¿sí? Pero vamos a orar y nos despedimos con esta alabanza. Padre, gracias te damos, Señor, en nombre del Señor Jesucristo, por este tiempo que nos has permitido, Señor, congregarnos presencialmente, y gracias porque tú, Señor, y tu palabra nos ha edificado y nos ha ayudado. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos que están presentes y por cada uno de los que están escuchando, Señor, a través de las redes. Te pedimos que sigas, Señor, acompañándonos, cuidándonos en esta semana. Ofrendas que traemos delante de ti para la edificación también de la iglesia, Señor, de la obra, para que pueda seguir poniendo adelante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén, Señor. Gracias, Señor. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Amén. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Gracias, Señor, porque has roto nuestras cadenas, Señor, y nos has hecho libres en Cristo Jesús. Bendice esta semana, Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Que podamos descansar siempre en tu plan, en tu presencia estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.